todo nombre. En el nombre del Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios es fiel, Dios es maravilloso y mire cuánta bondad del Señor que nos está permitiendo compartir. Como les repito, somos mujer de fe y poder en Jesucristo, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Como les comentaba, este primer día, perdón, corresponde al tema Eva, la primera mujer de la Biblia. Así es que bienvenida princesa, bienvenido, gloria a Dios por este tiempo. Y vamos a meditar en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21 al 22. La palabra está escrita y dice: entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mire qué versículo más precioso, gloria a Dios. El significado del nombre Eva, tal vez usted ya lo sepa, vamos a recordar, el que no lo sabía, en esta hora se va a saber. El nombre de Eva significa dadora de vida, origen de vida y madre de todos los vivientes, la primera mujer. Y vamos a ver la historia de la creación de Eva, que muchas veces hay señalamientos: ay, sí, que la Eva, que por Eva se pecó y pecó Adán y bueno, y tantas cosas. Pero sabemos de que siempre hay una enseñanza, siempre hay un propósito, siempre está el primer punto de la obediencia al Señor para no caer en graves problemas. Pero hay una manera muy especial en la forma como Dios creó a la mujer, Eva. Eva fue la primera mujer creada por Dios. Según el libro de Génesis, el Señor formó a Eva utilizando una costilla de Adán, el primer hombre. Y esta historia nos enseña la importancia de igualdad y la complementariedad en nuestras relaciones. Y la mujer, escuche bien, ¿salió de dónde? Salió del costado del hombre, de Adán. ¿Para qué? Para llenar el vacío de su corazón, que ya estaba en él cuando fue creado. Y fue para darle una ayuda a él. Dios no la creó del pie de Adán para que caminara sobre ella. No, ni fue creada de su cabeza para usurpar o quitarle autoridad a él. No, en lugar de esto, ella fue sacada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo, para ser protegida y cerca de su corazoncito, para ser amada por él, llegando a ser así ambos un complemento perfecto según el diseño divino. Y todos lo sabemos. Para que estuviera ahí, mire, al ladito, usted que esté escuchando, caballero, que esposo, hijo, mire, es para amarla, para cuidarla, ¿verdad? No está ni atrás, ni está enfrente, ni está debajo, ni sobre su cabeza. No, la sacó de una costilla. Y Dios la trajo al hombre, dice su palabra. Y esta es otra hermosa realidad. El Señor preparó una mujer y cuando estuvo lista, Él la dio al hombre. Él no preparó un hombre para una mujer, no, sino una mujer para un hombre como un precioso regalo. ¿Qué somos nosotras para el hombre? Somos un precioso regalo que el Señor creó para ese complemento, esa ayuda idónea, gloria a Dios. Y aquí hay algo que quiero enfocar. Y oigan, cuán importante es que las mujeres solteras, esta solterita, entienda este principio de Dios, que es muy necesario permitir al Señor que la prepare. Que la prepare y cuando Él esté cuando Él diga, va, ella ya está lista. Ya ella abrió su corazón y se dejó preparar. Entonces ya mi niña, mi princesa ya está lista.
Y entonces ya va a tener la seguridad que Dios le va a presentar a su compañero para toda la vida, al esposo. Pero cuántos errores se conocen hoy en día. Hoy se casan y de repente no ha pasado ni un mes y ya se quieren divorciar. 2 meses y ya se quieren divorciar. Porque la palabra de Dios dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero no todo es una unión de Dios. Muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Y nos deslumbramos por diferentes razones, o por el físico, o porque tienen una profesión y dicen, pues no, aquí no me va a faltar nada, o tiene su dinero todo guardado. Entonces, allí ya se empezó mal, ¿verdad? Porque no hay un amor realmente que diga, la voy a amar, la voy a cuidar. O igual, porque no solamente el hombre, sino también nosotras como mujeres, amar y respetar. Pero muchas veces se comete ese grave error que es solamente por lo que se ve. Pero no se conoce el corazón realmente. Y el corazón lo conoce el Señor. Y cuánto más, si están solteras, las hijas que tenemos. Yo tengo mi hija Sarita. Dice que el Señor, que le diga Señor, ¿verdad? Hágase su voluntad. Como siempre yo le digo a todos mis hijos, los varones, y le he dicho a mi hija, que de lo bonito no se come ni se es feliz. Dios todo lo hizo hermoso, somos bellas, son bellos, o sea, depende de cómo nosotros lo veamos también. Entonces, cuando ya el Señor prepara, entonces ya va a saber que está segura de lo que Dios le va a presentar y lo va a recibir. Para así que no haya en esas situaciones que muchas veces se dan. Y vemos también cómo cambian los nombres que se le dio tanto al hombre como a la mujer en esta historia hermosa. Y el primer nombre que se le dio a Eva fue varona. Usted lo debe de saber, ¿verdad? Fue varona. Adán, dice la palabra del Señor que Adán exclamó con gozo. Y usted lo puede ver en el versículo 23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así que bendito Dios, acá vemos que Adán la llamó varona. Ahí en ese versículo está escrito. Vemos que la palabra varona realmente no es más que la designación de su género. Ahí denota su sexo. Literalmente la palabra varona es el femenino del varón. Entonces, literalmente la palabra varona significa quien da a luz. Mire qué hermoso. Y el segundo nombre fue Adán. Y usted puede leerlo, puede anotarlo, puede encontrarlo en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Léalo, búsquelo, mire. Y llamó el nombre de ellos Adán. Entonces, ambos, Adán y Eva, fueron llamados Adán. Y de este versículo vemos una base escritural tan clara. Y en otras palabras, ellos eran dos individuos separados, pero fueron llamados uno solo. Entonces, a la vista de Dios, eran uno y siempre serían uno. Entonces, por eso, esta unión nunca, escuche bien, debe disolverse. Dios los hizo una sola carne y les dio un nombre, pero ellos fueron uno a su vista y amados con un propósito maravilloso. Y en el matrimonio, Dios llama a dos personas para que estén juntas, para que vivan en unidad, como dos mitades que se complementan en un todo y con solo un propósito y un solo fin. ¿Y cuál es ese fin? Vivir para Dios, vivir en familias para el Señor. Y vemos que fue varona, que fue Adán, y luego viene el tercer nombre. Y el tercer nombre fue Eva. Aquí hay otro dato muy importante y aparte significativo. No se le llamó
Eva al principio. Usted puede leer la palabra, porque a mí me gusta que lea, porque recordémonos que debemos de leer para confirmar, ¿verdad? Para que, pues porque hay muchas situaciones que se están dando más en estos tiempos. Pero bueno, eso del nombre de Eva no fue al principio. Entonces, le dio este nombre después que pecaron. Y es muy interesante notar que Adán, escuche bien, Adán fue el que escogió el nombre de ella. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 20, usted puede leerlo. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aquí vemos claramente que Adán conocía proféticamente el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Porque él sabía que ella estaba destinada a ser la madre de todos los vivientes. Entonces, el nombre Eva significa vida o dadora de vida. Y su vida está en todas nosotras como mujeres. Y ha pasado a través de las edades. A través de ella vino nuestro Salvador. A través de una mujer, María, una descendiente de Eva. Un día el pecado sería vencido y aún la muerte sería absorbida en victoria. Pero vemos entonces que aunque ella fue la primer mujer en pecar, también a través de ella vendría la salvación y el gran plan de redención. Y muchos solo señalan, pero no, hay que escudriñar, hay que meditar en la palabra y examinar que de una cosa a otra siempre hay un propósito. Eva también tenía muchas distinciones y algunas admirables, algunas tristes. Eva fue la primera mujer que vivió sobre la tierra. Fue la primera mujer creada. Y qué hermoso. Pero vemos algo que muchos, bueno, y un día me lo preguntaba, ¿verdad? Porque fue así, pues ahí está escrito. Que Eva nunca fue una niña. Ella fue formada como una mujer completa y perfecta. Eva fue la primera en ser llamada una esposa, porque Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y el plan de Dios para ella era ser buena para su esposo. Entonces, el papel de esposa es un papel muy importante a la vista de Dios. Y como mujeres debemos desear ser buenas para nuestros esposos espiritualmente. Esta debe de ser nuestra prioridad. Entonces, si hacemos esto y lo hacemos bien, seremos capaces también vamos a alcanzar esa bendición de ser esa ayuda idónea, intelectual para él. ¿Sabe? Hay muchos casos, hay muchos testimonios. Es que era necesario que la hermosura, que ese regalo que el Señor le dio a los hombres, escogiéndonos, ¿verdad? Para darnos en matrimonio con un hombre, como les repito, de donde fuimos, bueno, fuimos sacadas, ¿verdad? Porque Eva fue sacada de la costilla, de un costado. No para que seamos pisoteadas, maltratadas, ofendidas, o mucho menos para que nos traten como esclavas. No. Y el que es espiritual entiende esto. Porque a veces en el mismo pueblo del Señor, y con todo respeto, hay tanto maltrato, hay tantas ofensas, ya sea del esposo a la esposa o de la esposa al esposo. Y muchas veces queremos aparentar lo que no es. Y podemos aconsejar, venir a aconsejar a matrimonios, a parejas, a jovencitos, pero ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo? ¿Estamos realmente viviendo la palabra del Señor? No les digo que somos perfectos, que no hay dificultades o desacuerdos, claro que los hay, pero con respeto, con sabiduría. Todo es un orden cuando ya tenemos el conocimiento del consejo del Señor. Hay muchas parejas que están sufriendo hoy en día, muchísimas. Hemos visto tantas separaciones, tantas divorcios, pero vemos realmente hasta dónde puede llegar
de estropear ese gran regalo que Dios ha dado al hombre. Somos madres, esposas. Tenemos un privilegio tan grande de parte de nuestro Padre Celestial. Tenemos muchos privilegios y también responsabilidades. Porque Dios nos dio uno de los títulos más privilegiados para toda mujer, el de la maternidad. Y es uno de los más grandes y hermosos privilegios, con una gran responsabilidad. Y hemos sido bendecidas. Imagínense tener hijos. Eso es una cosa hermosa. Y luego, imagínense, Dios nos dé la oportunidad, como nos ha bendecido, me ha bendecido a mí como abuela también ya de 9 nietos. Y gracias al Señor por eso. Pero no solamente es eso. Hay tantas situaciones en las cuales debemos de poner siempre bien nuestros pies sobre la roca que es Cristo y agarrar ese buen consejo. Dios dio ese privilegio, pero también vamos a ver, ¿verdad? La creación de Eva es lo que hasta ahorita hemos meditado. Pero luego viene la caída de Eva. En Génesis capítulo 3, versículos 2 al 5. La palabra está escrita y se dice que la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo de 2 al 5. Anótelo y de ahí lo estudia. Ella fue creada absolutamente libre. Fue santa y fue pura. Y no tuvo nada de qué preocuparse. No tuvo tendencias pecaminosas que vencer. Ella fue perfecta. Y aún así fue la primera persona pecadora. Eva fue creada a la imagen de Dios. No hay duda que ella tenía una belleza, una gracia maravillosa en su mente, en el espíritu, en el cuerpo. Era completa, total y correcta. Y aún así se volvió pecadora. Pero mire, Satanás no le dijo directamente que pecara. Él no sugirió nada abiertamente. Fue muy inteligente. Y con toda la sutileza la debe de haber fascinado y también desafiado. Y esto nos muestra y nos recuerda en esta hora claramente una revelación de su carácter. Eva era inteligente, hermosa, inocente, pero débil. Era vulnerable y era fácil de ser engañada. Ella rápidamente creyó la mentira. En 2 de Corintios capítulo 11, 13 está escrito: como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Eva no tenía conocimiento del mal. Ella estaba en su pureza, en esa inocencia. Pero el tentador llegó a su vida. Satanás le mintió y ella le creyó. Y a través de esa traición, Eva perdió su autoridad en el Edén. Entonces, también aprendió lo que era sentir temor. Porque a través de las edades, hemos visto el mismo trato de la vida de las hijas de Eva. Todas hemos estado en situaciones donde las mujeres, muchas veces como mujeres, caímos en alguna trampa, en alguna mentira, fuimos engañadas. Entonces nos preguntamos y decimos: ¿cómo pude hacer tal cosa? ¿O cómo pude decir tal cosa? Y entonces algunas de nosotras quizás que fuimos engañadas, o hoy en día todavía, ¿verdad? Hay muchos engaños y unas más fácilmente que otras, pero como descendientes de Eva, debemos de darnos cuenta rápidamente que todas somos susceptibles.
Y debemos de tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con eso. Muchísimo. Nunca debemos de pensar que somos inmunes a ser engañadas. Porque este es el engaño más grande de todos. El creer que tenemos, escuche bien, el engaño más grande de todos es creer que tenemos control de todo. Antes debemos de poner toda nuestra confianza en nuestro Padre Celestial y pedirle que nos aparte, que nos guarde de toda tentación, que nos guarde de todo plan del enemigo. Y realmente la forma en que Satanás engañó a Eva fue poner una interrogante a lo que Dios ya había dicho. Y aún hoy, eso es todo lo que él necesita hacer. El enemigo lo único que necesita hacer es cambiarnos de dirección, de la dirección de Dios. Y todo lo que tiene que hacer es ponernos duda, diciéndonos, susurrándonos, ¿realmente el Señor dijo tal cosa? Y al susurrarnos que es mentira lo que Dios dice, entonces inmediatamente podemos llegar a cuestionar, podemos llegar a poner en duda lo que Dios ha dicho de usted y de mí como mujeres, lo que Dios dice de nosotras. Entonces, una cosa lleva a otra cosa y lleva a otra cosa y finalmente nos encontramos muchas veces enredadas en algo que debimos haber evitado. Y entonces viene una vida de confusión, viene una vida de mentira. ¿Dónde y cuándo comenzó esto? ¿Dónde comenzó la confusión? Cuando le hacemos caso a las voces engañosas y comenzamos a cuestionar la palabra de Dios. El enemigo conoce realmente esas debilidades. Hay mucho sufrimiento. Mire, ¿por qué a veces la misma historia se repite? He tenido casos donde me dicen, pero yo tuve una pareja y me maltrató y me hizo esto y me cansé y me separé y luego con los años encontré una persona que me decía tantas cosas bonitas y me enamoraba, me trataba bien y yo jamás pensé que me iba a tratar mal. Pero ya cuando se casaron, ya cuando estuvieron viviendo juntos, como muchas veces decimos, vea, ahí se sacan las uñas con el tiempo, empezó el maltrato, empezó la humillación, empezó lo uno, empezó el otro, y tantas trampas, tantas redes que muchas veces se puede caer. Podemos ser presa fácil muchas veces, sin darnos cuenta que es una trampa tan grande que el enemigo hace con sutileza muchas cosas, el engaño. Entonces, ahí viene, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué si era así? ¿Por qué si me decía esto? ¿Por qué si me prometía lo otro? ¿Y por qué se está comportando así? Porque realmente no era la persona que Dios tenía preparada para su vida. No, entonces, cuando le hacemos caso a las voces engañosas, ahí estamos peligrando caer en esa red. En Génesis capítulo 3 y versículo 6, dice la palabra del Señor, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lucifer primero llamó su atención. Después ella fue atraída en su telaraña del engaño. Y reprendemos al enemigo en el nombre del Señor Jesús en esta hora. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 15 está escrito, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Las personas no se deslizan fácilmente hacia el pecado. Es como un imán, que son atraídas por su propia concupiscencia. O sea, deseos,
pasiones, pensamientos equivocados. Entonces debemos entender que hay algo en nosotras que responde a las diversas tentaciones de Satanás y en nuestra parte humana y carnal. Y usted y yo, que estamos escuchando esta palabra, que el Señor ha venido obrando en nuestras vidas, que el Señor ha venido haciendo estos cambios maravillosos en nuestros matrimonios. Y si está soltera en su vida misma, ¿verdad? Allí la seguridad es el Señor, Señor, ¿verdad? Guíame, dirígeme, Señor, sea usted, ¿verdad? Y no que sea lo que puedo sentir, lo que puedo pensar, lo que puedo desear, no. Entonces, cuando vemos, deseamos, y cuando vemos y deseamos, entonces una semilla es plantada. Y sin duda, a menos que esa semillita del pecado sea desarraigada, producirá iniquidad. Así que la caída fue el resultado de la codicia, el resultado de las pasiones o deseos carnales de Eva. Lamentablemente pasó. Entonces, la caída de Eva alcanzó a todo el mundo. Y desde ese momento, la humanidad ha buscado cubrir su pecado con pequeñas hojas de higuera, como Adán y Eva hicieron cuando se dieron cuenta de su desnudez, porque eran tan perfectos, era todo que no tenían temor ni nada, se miraban y no andaban con pensamientos malos, ¿verdad? Entonces ni sus mentes corrompidas, nada de eso. Entonces cuando sucedió eso fue que ellos se dieron cuenta de su desnudez y pequeñas hojas de higuera tomó, ¿verdad? Para ponerse. Entonces eso fue como la autojustificación o una actitud como de remordimiento en vez de arrepentimiento. Me voy a tapar, ay, qué pena, ay, ya me están viendo, qué pena, me voy a cubrir. Remordimiento, que es muy diferente a un arrepentimiento. Hoy Satanás no nos tienta él para comer fruto de un árbol en el jardín, no, pero sin embargo, muchas veces llega con una diversidad de formas y él todavía usa la misma forma sutil y astuta para tratar de tentarnos y sacarnos del camino correcto, porque él quiere que continuemos por las sendas equivocadas, pero usted y yo no, y vamos a pelear por nuestras familias también, que no se van a desviar en el nombre del Señor Jesús. En Juan 10:10 está escrito: el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Satanás nunca será capaz de hacernos el bien, nunca. Si podemos entender esta verdad básica, que el enemigo nunca, pero nunca, nunca va a ser capaz de hacernos el bien porque él es malo. Dios, solamente Dios es bueno. Entonces, si nosotros entendemos esta verdad básica, no vamos a ser engañadas. Usted no va a ser engañado. Cuando él trate de pintarnos con ese colorcito de rosa, entonces que el engaño, ahí se va a descubrir cuál es el plan del juego, porque sabemos de que de un principio él tiene planes malévolos, ¿verdad? Y ahí van cada día porque su trabajo es destruir las vidas, destruir la familia, robar la paz, la armonía, el amor, opacar todo. Y él sutilmente trata de convencernos. Y para que nosotros supuestamente vengamos y elijamos. Pero reprendemos todo eso y rechazamos probar todo eso que solamente lleva dolor, destrucción. Y no solamente, mire, hay tantos hombres que están sufriendo también porque vamos a ir paso a paso con todas las mujeres de la Biblia. Hay mujeres que fueron tan malévolas, tan mentirosas, tan como habla la palabra, ¿verdad? Que van a la hermosura de la mujer engañosa, también llega sutilmente a engañar y después le dan un trato como que fueran animalitos, peor que porque uno ama a los animalitos, imagínense tremendamente, y tantas cosas que se dan. Por eso debemos de presentarle al Señor, de ponerle lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que deseamos a Él y decirle que Él sea el Señor en nuestras vidas. Y si usted está atravesando cualquier situación en su vida personal, en su matrimonio,
No se desanime. Nuestro Padre está vivo, es real. Él no solamente está por ahí apartado, Él es real, Él se siente, Él no está sordo, no está mudo, no es ciego, Él nos escucha, Él nos abraza en su presencia. Él sabe lo que pasamos y quiere que alcancemos esa bendición, esos propósitos que Él tiene con nuestras vidas. Esa palabra viva que la llevemos a otras mujeres que están quizás tristes, que se sienten derrotadas, que se sienten que no son nadie, que no pueden hacer nada, que han caído tremendamente bajo, engañadas por el enemigo. Pero en el nombre del Señor Jesús declaramos que todas esas mujeres son levantadas por el poder de la palabra del Señor y sus vidas son cambiadas, transformadas para lo más hermoso en el Señor. Entonces, cuando Él llega queriéndonos convencer, ¿verdad? Vamos a rechazarlo. Y el trabajo de Él es enseñarnos a dudar y después a negar. Entonces, primero nos hace ser escépticos y después gradualmente nos hace dudar de Dios, nos hace dudar de su palabra. Satanás es hábil para atacar las áreas de nuestra mente y corazón. Él conoce las debilidades. Imagínense con Eva. Con Eva se centró en la curiosidad de Eva, en la inocencia, en la vulnerabilidad hacia ese engaño y tomando una completa ventaja de la ingenuidad de ella. Entonces Satanás, como un ladrón, ha venido a robar, a despojarnos, así como lo hizo con Adán y Eva. Y el Señor Jesús vino a darnos vida en abundancia. Él es el buen pastor. Y si nosotras seguimos tras Él, no vamos a ser seducidas. No vamos a ser seducidas por la tentación. Recordemos, somos atraídas por nuestra propia concupiscencia. Entonces, eso que está luchando en los miembros de nuestro cuerpo, entonces debe de haber algo en nosotras que responde a esa tentación. Y por eso debemos de ser cuidadosas. Cuando nuestros ojos comienzan a desviarse o comenzamos a desear o a anhelar algo, es entonces que debemos de considerar nuestros pensamientos para ver si pasan el examen. Realmente no llevará a la vida abundante de Jesús en gracia y misericordia, o será una regresión que nos permita que nuestros pies se deslicen, que fallemos y caigamos en la gracia de nuestro Padre Celestial. Podemos preguntarnos eso nosotros en esta hora. El Señor Jesús vino para redimir a la humanidad. La muerte entró al mundo a causa de la caída. Y aún así, como resultado del pecado, el Señor le dijo al enemigo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y esta es la primera promesa dicha por Dios acerca del Redentor que vendría. Y ambos, Adán y Eva, le escucharon. Esta escritura nos habla del plan redentor de salvación de Cristo y de su resurrección. El Señor Jesús dijo que Él derrotaría totalmente a Satanás. Y cuando fuera levantado, escuche bien, porque cuando el Señor fue levantado de su tumba, allí el Señor Jesús estaba en la cruz y clamó: consumado es. Y ciertamente lo fue. Sin embargo, si Cristo no hubiera sido levantado de los muertos y no habría tenido entonces validez, pero Él venció la muerte. Él venció la muerte con poder y vino a salvarnos de esa condenación del pecado, de esa condenación del pecado que nos separó de Dios desde el inicio, desde el principio, ¿verdad? Cuando Eva cayó en la trampa del enemigo. Entonces, podemos decir en esta hora y pensar, meditar, puedo decir, en resumen, la historia de Eva en la Biblia nos brinda importantes lecciones para nuestra vida.
Aprendamos de sus experiencias y permitamos que Dios nos guíe. Que Dios nos guíe en nuestro camino espiritual para nosotras poder guiar a las que tenemos hijas, a las que tenemos nietas, sobrinas, hermanas, a las compañeras de trabajo, las vecinas, las amistades. Sí, porque ese es el propósito del Señor. Recordemos siempre la importancia, por favor. Recordemos la importancia de la obediencia. La obediencia, el arrepentimiento y la búsqueda constante del perdón, de la reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigamos creciendo en nuestra fe, acercándonos cada vez más a nuestro Padre Celestial, porque el tiempo, escuche bien, del final se acerca. Y queremos milagros, y queremos esas promesas que el Señor nos ha dado, pero no queremos pelear por ellas. Queremos estar sentadas así que van a llegar, porque el Señor ya dijo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que vencer todos aquellos pensamientos que llegan, todas aquellas tentaciones que llegan, esos pensamientos también que aterrizan en la mente y solamente nos animamos o motivamos cuando de repente viene aquella palabra, viendo que la tenemos a la mano nosotras, que la tenemos para que estemos meditando, leyendo, estudiando. Y nos entristecemos de repente cuando tenemos todo aquí. Dios es fiel. Él quiere que seamos obedientes, porque ahí está la bendición. Mire, todos, yo siempre digo esto, que nadie podemos tirar la primera piedra, que el que tiene una cosa tiene otra y así. Pero sabemos quién nos ha amado, sabemos a quién debemos de tener esa obediencia, ese respeto al Señor. Del viene todo lo bueno. Y debemos de arrepentirnos cada día de todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Y tenemos que tener esa búsqueda constante, de pedirle perdón al Señor cada día, de reconciliarnos con Dios cada día, cada día que Él nos permite, y esa reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así usted y yo vamos a ir aumentando y vamos a ir creciendo en la fe. Y nos vamos a ir acercando cada vez más a nuestro Padre Celestial. Siempre. ¿Por qué? Porque estos tiempos están tan difíciles, porque este es el día que el Señor nos ha permitido, y aún con cada situación que se puede haber dado, que hemos podido quizás enfrentar, sabemos de que de Él depende nuestra vida, las fuerzas que nos da, que Él quiere que avancemos, que vayamos preparándonos para mucho y más. Y todavía, gracias al Señor, que tenemos el acceso a la palabra de Dios. Por eso debemos de estudiar, memorizárnosla y sobre todo ser hacedores de ella cada día, apartándonos, rechazándonos de toda trampa del enemigo, cubriendo nuestras hijas, nuestros hijos, ¿verdad? Con la sangre de Cristo, cubriéndolos en oración para que no vayan a caer en tentaciones, para que no vayan a caer en malas decisiones, porque después sufren. Imagínense, Eva, fue engañada. La vio el enemigo, que era pues sencilla, inocente, y dijo, la voy a engañar. Imagínense, y ella vino y también le dio al hombre que Dios había formado para que fuera su esposo. También él fue contaminado. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Que las decisiones, que en las trampas que el enemigo quiere que caigamos, seamos astutos y rápidamente reprendamos, rechacemos, ¿verdad? No estamos solos, el Señor es la fortaleza de nuestras vidas, y seamos de bendición para muchas personas. Y Él nos da la fuerza, nos da la salida a todo, porque miren, en bandeja no de plata, de oro, así están los engaños del enemigo. Por eso debemos de estar buscando al Señor, arrepintiéndonos cada día, escudriñando su palabra, orando para que el Espíritu Santo de Dios, que conoce todo, nos guíe, nos dirija, y que cada decisión, porque yo sé que hay corazones tristes, que quizás han pasado situaciones muy dolorosas en el matrimonio, en la vida, en la niñez. Entonces piensan que el que les habla bonito, ahí va a estar su felicidad. Pero de repente, lamentablemente, se vienen a dar cuenta que cayeron en una trampa
tremendísima, una trampa de mentiras, de maltrato, de humillaciones. Eso es bien duro. Y depende de usted si sigue así. Y si no toma, ¿verdad? Esa valentía, esa fe en el Señor y dígale, Señor, ya no más. Ya no más, Señor. Guíeme, diríjame, Señor, y deme la salida a toda esta situación. Debemos de orar siempre los unos por los otros. Debemos de orar por los matrimonios. Mire que el enemigo anda viendo cómo destruye. Cuántos matrimonios que se veían tan hermosos y de repente ahí vino la tentación, ahí llegó la semilla de la tentación con tantas cosas deshonestas y pum, la trampa al enemigo para que el hombre caiga rendido y se destruya la vida, el hogar y hasta los hijos en ese gran sufrimiento. Pongámonos siempre listas, orando. No necesitamos tener lentes para saber lo bueno y lo malo. Estamos para ver, ¿verdad? Pero en lo espiritual necesitamos orar. Estar en sintonía con Dios. Eso es lo que necesitamos usted y yo. Estar en sintonía con Dios, en esa oración, en esa búsqueda. Y el Espíritu Santo, mire, ya está. Esto no. Por aquí no te vas a ir. No, ese no es el camino correcto. Véngase para acá. Así obra Dios de maravilloso. Cuando le buscamos, cuando le decimos, Señor, obre en mí. Aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí estoy, Señor. Se haga su voluntad. Y vamos a orar en este tiempo precioso. Si usted tiene peticiones, con todo gusto vamos